Buenos días, vamos a comenzar con el tema de la conjunción, en esta oportunidad la primera parte. Aquí vamos a ver lo que es la morfología de la conjunción, vamos a ver sus funciones, su clasificación y las conjunciones coordinantes y subordinantes. Morfología de la conjunción. Al igual que las preposiciones, son formal y sintácticamente heterogéneas, pues presentan una estructura morfológica distinta unas de otras. Desde el punto de vista morfológico, estas palabras son consideradas invariables, porque no admiten modificaciones ni de género ni de número, ni tampoco admiten prefijos u otros sufijos a su alrededor. Funciones de la conjunción. Desde el punto de vista sintáctico, las conjunciones son consideradas palabras de relación, porque ellas sirven de enlace para unir oraciones. Por ejemplo, es bonita, pero no me gusta. En este caso, la conjunción pero hace el papel de nexo, ya que está uniendo dos oraciones independientes, es bonita y no me gusta, formando de esta manera una oración compuesta coordinada adversativa. Clasificación de las conjunciones. Los gramáticos distinguen dos clases de conjunciones, las coordinantes y las subordinantes. Este criterio de clasificarlas se debe a que esta palabra establece una relación de coordinación o subordinación entre dos o más formas lingüísticas. Conjunciones coordinantes. Son elementos de enlace que se utilizan para relacionar oraciones coordinadas. Dependiendo del elemento que coordinan, las conjunciones coordinantes se subdividen en copulativas, disyuntivas y adversativas. Copulativas. Expresan unión entre dos o más oraciones coordinadas copulativas. Hacen parte de ellas y, ni. Por ejemplo, vino y se fue con Ricardo. Disyuntiva. Expresan oposición entre varias posibilidades para formar las oraciones coordinadas disyuntivas. Hacen parte de ellas o, u. Por ejemplo, quiere el rojo o el azul. Adversativa. Manifiestan oposición entre las nociones expresadas por los dos elementos coordinados, por lo que forman las oraciones coordinadas adversativas. Hacen parte de ellas pero, más, sino. Por ejemplo, vino cansado, pero contento. En algunos casos, aunque, antes y siquiera, pueden tomar el sentido adversativo. Por ejemplo, te lo dijo, aunque muy bajito. Conjunciones subordinantes. Como su nombre lo dice, relacionan oraciones subordinadas, porque al igual que las conjunciones anteriores, son elementos de enlace que se utilizan para relacionar oraciones subordinadas. Clasificación de las conjunciones subordinadas. Dependiendo del tipo de relación que se establezca entre ellas, las conjunciones subordinadas se subdividen en causa, consecuencia, condición, concesiva, sustantiva, tiempo, modo y lugar. Causa o las causales. Indican causa, motivo, razón o circunstancia. Hacen parte de ellas por qué, pues y qué. Por ejemplo, llegó tarde porque se durmió. Consecutivas. Introducen oraciones subordinadas consecutivas porque expresan la consecuencia de algo. Hacen parte de ellas luego con que. Por ejemplo, ha llovido, luego estará mojada la calle. Actualmente, la conjunción con que se usa con poca frecuencia. Por ejemplo, no estudiaste, con que no te asombres de tus notas. Condición. Indican una condición entre sus elementos. El paradigma de la conjunción condicional es si. Por ejemplo, si llega temprano, explícale el caso. Concesiva. Indican concesión con un sentido de oposición entre sus elementos. Hacen parte de ellas aunque siquiera. Por ejemplo, no lo compraré
aunque me ruegue. En algunos casos, así indica una concesión. Por ejemplo, así llore, no lo llevaré. Sustantiva. Se la llama así porque esta conjunción forma la oración subordinada sustantiva. El paradigma de esta conjunción sustantiva es que, por ejemplo, dijo que vendrá más tarde. Vale recalcar que la conjunción que, cuando está en esta función, tiene como antecedente un verbo y además puede ir acompañada o no de cualquier preposición. Lugar. Pertenecen al grupo de las adverbiales. Ellas se encargan de indicar el lugar. Puede ir acompañada de preposición o no. Por ejemplo, el paradigma de esta conjunción es ¿dónde? Por ejemplo, así es donde nos encontramos con Isabel. Tiempo. Pertenecen al grupo de las adverbiales. Ellas se encargan de indicar el tiempo. El paradigma de esta conjunción es cuando y en algunos casos mientras. Por ejemplo, llegué al salón cuando todos estaban saliendo. Modo. Pertenecen al grupo de las adverbiales. Ellas se encargan de indicar el modo. El paradigma de esta conjunción es como. Por ejemplo, vino como pudo. Muy bien, hemos concluido el tema por ahora. Les agradezco mucho la atención y hasta la próxima.